Hola, mi nombre es Elena Sepúlveda y hoy día les voy a hablar sobre biología para el curso séptimo básico. En la clase se va a desarrollar de la siguiente forma. En este primer video nosotros vamos a hablar solamente de las dos primeras guías, ¿ok? El video siguiente vamos a hablar de dos más y así hasta colocarnos al día, ¿ok? Primero que todo, hablar que la guía número 1 tenía como objetivo establecer a la célula como unidad más pequeña de la vida y caracterizarla, comparar microorganismos como virus, bacterias y hongos en relación con características estructurales, características comunes de los seres vivos y efectos sobre la salud humana. Para esto vamos a hablar primeramente de qué es la célula. Y nosotros vamos a decir que la célula es la unidad más pequeña de la materia viva y que está a cargo de todas las funciones de los seres vivos. ¿Ok? También podemos decir que las células se dividen en organismos unicelulares o pluricelulares. Los organismos unicelulares son aquellos que están formados solamente por una célula y aquellos son las bacterias o protozoos. Los organismos que son pluricelulares, eso quiere decir que están formados por muchas células, son los organismos, por ejemplo, como los hongos, nosotros mismos, los seres, las aves, las plantas, etc. La clasificación de las células nosotros podemos dividir en dos grupos, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas, por definición, son aquellos que no tienen un núcleo definido. Vale decir que su material genético está de cierta forma disperso en su membrana plasmática, que es la parte interna de la célula. También podemos decir que esta célula procariota tiene un flagelo, tiene pilus, que son como estructuras que adhieren a la célula, a la bacteria o a la célula procariote. Tiene diferentes estructuras que aparecen también en las células eucariotas, pero si nosotros podemos ver, las células eucariotas, acá significa eu, que es un núcleo verdadero. Entonces podemos decir que las células eucariotas sí tienen núcleo verdadero, en cambio las procariotas no. Hay diferencias en cuanto a las estructuras, ¿ok? Que la podemos definir de la siguiente forma. Las características entre una y otra, en cuanto a ADN, el procariota tiene de forma circular, la eucariota en forma lineal, presencia de núcleo, la eucariota no tiene núcleo, tiene un nucleoide, y la eucariota sí tiene. La membrana nuclear no tiene la procariota, pero la eucariota sí tiene una pared celular que la protege, la eucariota sí tiene, y la eucariota, solo la célula vegetal la posee, el animal no. En cuanto a la presencia de xiloflagelos, sí tiene la procariota, y la eucariota solamente algunas células tienen este flagelo, que por ejemplo son las células del espermatozoide. ¿Ok? Las actividades. La actividad número 1 dice: ¿podemos considerar la célula como un ser vivo? Fundamenta tu respuesta. O sea, la célula es la unidad estructural de los seres vivos, por lo tanto se le considera como un ser vivo. ¿Qué son las células eucariontes? Células son las células procarionte y procarionte, una forma de clasificación que tienen las células en dos grupos. Averiguan qué instrumentos se pueden observar las células a través de un microscopio. Es importante observarlas, obvio, ya que si no las observamos no sabemos cuáles son sus formas, sus características, sus funciones. Por lo tanto, al observarlas podemos establecer características. El estudio de las células dio origen a que estos organismos se clasificaran en bacterias, hongos, virus, etc. Los microorganismos son los que más, esos tres son los que más se estudian. ¿Ok? La actividad número 1 tiene que ver con definir qué es la célula procarionte, dar un ejemplo, eucarionte, definirle, dar ejemplo, microorganismo, bacteria, hongo y virus. ¿Ok? La actividad número 2 tiene que responder: ¿qué importancia tiene el microorganismo en el surgimiento de los seres vivos? Para que los seres vivos más evolucionados pudieran existir, tienen que haber existido unos más sencillos, como los microorganismos. Las bacterias, eso fueron dando origen a otros seres vivos y se fue construyendo un ser vivo más complejo. Mencioné 5 características generales de los microorganismos que están acá, están aquí arriba. ¿Ok? Algunas características, por ejemplo, algunos pueden ser uni o pluricelulares, algunos pueden ser dañinos o beneficiosos para el cuerpo de acuerdo a dónde se encuentren, y etc.
¿Qué son los virus? Los virus son agentes infecciosos que no tienen no son acelulares. Tres características de estos: uno, un agente infeccioso; dos, no tiene célula; y tres, no se puede reproducir por sí mismo. Porque los virus, al estar fuera de la célula, se encuentran en estado inerte por lo que acabo de decir anteriormente. Como no se puede reproducir por sí mismo, es considerado una célula porque no tiene la característica de replicarse a sí mismo solo. ¿Ok? Ahora vamos a la guía número 2. La guía número 2 tiene como objetivo establecer la célula como unidad fundamental, ya lo hablamos, y comprender el aporte de distintos científicos para establecer los parámetros de la teoría celular. Los seres vivos comparten diferentes características entre ellos, pero hay algunas comunes, que por ejemplo puede ser metabolismo, adaptación, composición y irritabilidad. Y algunos también nos diferenciamos entre nosotros dependiendo de las formas de alimentarnos, donde nosotros habitamos, y etc. Ahora vamos a hablar de la teoría celular, la cual se define como que todos los organismos vivos están compuestos por células. La célula es la unidad estructural y fisiológica de los seres vivos. Las células constituyen las unidades básicas de reproducción. Cada célula procede de la división de otras células preexistentes, siendo idéntica a esta genéticamente, estructural y funcionalmente. Y es la unidad independiente más elemental. Vamos a ir a la actividad para aprovechar el tiempo. Bueno, igual esto es súper interesante. Los antibióticos pueden eliminar totalmente las bacterias beneficiosas en nuestro cuerpo, causando así consecuencias de la salud. ¿Y sabías que 25.000 por centímetro cúbico es la población de microbios que vive pegada al micrófono del teléfono? Eso quiere decir que usted se hace un cubo de 1 centímetro de alto, ancho y largo. Hay 25.000 microbios en su celular, solamente en esos centímetros. En el caso, por ejemplo, de los microbios, para hacer que un quirófano esté en un ambiente más limpio, si usted hace 1 metro de largo, ancho y alto, 1 metro cúbico, hay 35 bacterias, es la cantidad máxima que puede haber en ese cuadrado. Responda y fundamenta tus respuestas. Define el concepto de cada característica de los seres vivos. ¿Cuáles son estas características? Definir estas: metabolismo, adaptación, composición, estructura, irritabilidad, reproducción, etc. Tienen que definir el concepto de cada característica de los seres vivos. Investiga a cada científico que aportó a la teoría celular y realiza una línea de tiempo con información de cada científico ese aporte. Les puedo ayudar compartiéndole esta imagen. Acá tenemos los científicos que aportaron en la teoría celular, ¿ok? Y con los años de aporte. Ahí ustedes ven cuál es la contribución de cada cual. Acá, ¿qué relación hay entre el instrumento de observación y el resultado de la observación? Que el microscopio que observó el corcho, el instrumento de Hooke. ¿Qué relación existe entre el instrumento y la observación que se realizó? Reflexione la importancia que tiene de tener una teoría celular. ¿Era importante tener una teoría celular? ¿Saber de qué estamos formados? ¿Qué forma tiene la célula? ¿Cuáles son sus funciones? Los seres vivos están formados por células. Las células que forman los seres vivos son todas iguales. ¿Por qué? Si nosotros estamos formados por seres vivos, ¿todas las células son iguales o son diferentes? ¿Tienen tamaño diferente? ¿Por qué? Tiene que ver esta respuesta con la funcionalidad de cada célula. Hay algunas células que tienen una función específica, están en una región específica del cuerpo, una región específica de la naturaleza, por lo tanto van a ser diferentes formas, tamaño y etcétera, dependiendo de la función y el lugar donde se encuentren. Investiguen cómo funcionan los microscopios electrónicos. Obviamente el nombre lo dice, microscopios electrónicos. A diferencia del microscopio antiguo, que no era electrónico, vale decir que no ocupaba ciertas características que son modernas, a eso se refiere.
gracias al microscopio electrónico nosotros hemos podido ver estructuras que son mucho más pequeñas. Así que eso, la próxima clase vamos a hablar sobre la guía 3 y 4 para que estén preparados. Cuídense, protéjanse en estas semanas que vienen, así que nos vemos en el próximo video o la próxima clase.